Con mucha alegría estamos recibiendo una vez más aquí en La Mañana en Camino al profe Oscar Méndez, el director del Planetario, que vuelve con su generosidad a ayudarnos a poner La Mañana en Camino. Hoy además un martes de carnaval. Buen día, bienvenido, Oscar. ¿Qué tal? Un placer como siempre, Alejandro. Gracias, querido amigo. A ver. Si yo ando con ganas de ver el planeta, de hecho no he ido por el Planetario post reforma, ¿está bien dicho así? Sí, la instalación del sistema digital que... sí, yo ya te estoy por poner en la lista negra. No. Aguanta un poco. Nací en Uruguay. Bueno, lo cierto es que, bueno, si quisiera ir, ¿qué tengo que hacer y qué tengo para... Ya sé que llover sobre mojado para vos. Para ver. Bien, el sistema es muy sencillo, la asistencia, las localidades son gratuitas, pero hay que conseguirlas a través del sitio web del planetario, que es planetario.montevideo.gov.uy, o sea, GV larga. Hay en la página principal, a la derecha, creo que es el penúltimo botón, dice reservas. Todos los martes a las 18 horas se abre el formulario de reservas para las funciones de esa semana que está corriendo. ¿Y las funciones son? Y en este momento, en verano, tenemos funciones viernes, sábados y domingos. Los viernes tenemos una función a las 19 horas, sábados y domingos 3 funciones, 15, 16:30 y 18 horas. Ya en otoño vamos a tener más funciones, pero bueno, ahora en verano, como estábamos comentando fuera de micrófono, la actividad merma porque bueno, hay menos gente en Montevideo y porque además el planetario compite con muchas propuestas al aire libre. Claro. Entonces, bueno, desde la playa, tomar mate en la Rambla o ir a ver carnaval, estamos compitiendo con Bueno, pero tampoco significa que no esté, ¿verdad? Solo que hay menos opciones. Claro, en el transcurso del año lectivo, en parte por razones meteorológicas, en parte porque bueno, ya no está carnaval, en fin, hay menos propuestas al aire libre y bueno, el planetario como que tiene más requerimientos. Por otra parte, tenemos toda la propuesta cuando comienza el año lectivo para escuelas, liceos y otras instituciones educativas. Entonces nuestra actividad va de martes a domingo. El lunes solemos reservarlo para trabajos de mantenimiento semanal. Pero bueno, en realidad el planetario no para nunca. ¿Y las funciones cuánto dura? ¿Una hora? No, menos, en el entorno de entre media hora y 40 minutos. Bien. Depende de qué función. Hay funciones que son grabadas, o sea que es una especie de película, sí, pero que en lugar de verla en una pantallita, la vemos en toda la cúpula del planetario. El planetario es una sala que tiene 18 metros 30 de diámetro, 18 metros y 30 centímetros, 156 lugares. Y bueno, uno ve cosas en toda esa semiesfera que tiene encima de su cabeza. Es el formato que bueno que se suele llamar en el mundo como full dome, que un vocablo que viene del inglés porque bueno es cúpula completa, ¿no? O video cúpula completa. Ajá. O a domo completo. Y algunas otras funciones son en vivo, ¿no? Siempre tenemos al menos una función en vivo. Pero ¿tiene contenidos distintos? Sí, claro. En este momento tenemos 3 gustos de helado, digamos. A ver. No es como... ¿No te llama la atención que toda la vida, vos, yo y todos, y creo que se mantiene, le digamos gustos a la palabra sabor? Sí, bueno, en otros lugares se habla de sabores. Pero, ¿no? Que suena como un poquito... Nosotros tenemos gustos. Sí, es cierto. Sí, es muy del Río de la Plata. Sí. No, me estoy acordando en este momento de Capusotto con la heladería Los Dos Gustos. Sí. Bueno, nosotros en este momento tenemos 3. Digamos, el gusto o el sabor en vivo siempre lo tenemos. Lo vamos cambiando de nombre a medida que van pasando las estaciones. En este momento se llama Estrellas de Verano. Hablamos, en definitiva, del cielo de esa noche, de lo que va a ocurrir esa noche una vez se ponga el sol. Bien. Esto, como decía, es en vivo, entonces tiene una duración que anda en el entorno de media hora, pero que depende un poco del público, puede llegar a los 40, 45 Bien. Minutos. Además, siempre... ¿Por qué depende del público? ¿Porque puede hacer preguntas el público? No. En general, las preguntas en las actividades dirigidas al público general las dejamos para el final, digamos, una vez terminada el conferencista, que somos 5 o 6 trabajando en este
en esta ¿Vos como función. director a veces lo haces eso? Sí, roto igual que los demás. Ajá. El día que no tenga ganas de dar funciones me jubilo. Está. Porque de hecho es una de las partes más divertidas del trabajo. Claro. O sea, la gestión económica y humana es parte de mi trabajo, que no tengo más remedio que hacerlo, aunque bueno, he ido delegando algunas cosas, pero la parte más divertida es trabajar con la gente, ya sea el público general, los chiquilines de liceo, eventualmente algunos chiquilines de primaria que en muy contadas ocasiones he tenido que atender por razones de fuerza mayor, porque es personal de licencia, otros se enferman, en fin. En general no trabajo con niños, porque bueno, tenemos gente especializada en eso. El gusto entonces en vivo tiene que ver con lo que va a pasar esta noche. Bueno, claro, ahí está. Trabajamos con el cielo que se va a ver en ese día. Eso. Incluso una de las funciones grabadas, que es en este momento Arqueoastronomía Mexica, que es una producción del Planetario Cancún de México, sobre cómo concibían el universo, el cielo, los aztecas, o los mexica, como me enteré a través de esa producción que debe llamársele, a los que nosotros llamamos aztecas. Ajá. Bueno, lo cierto es que ahí viene el nombre, además de sí, el nombre sí, viene en México, ¿no? Claro. Es una función que dura 20 minutos, entonces nosotros los primeros 10 o 15 hablamos de lo que se va a ver esa noche en una versión hiper resumida de lo que hacemos en el cielo de verano, y además como una especie de gancho, bueno, si quiere más, venga el fin de semana próximo a ver el cielo de verano. Y tenemos además una función, una producción realizada por el European Southern Observatory, o sea, es el Observatorio Europeo del Sur, que es un pool de universidades e instituciones de investigación que tienen su sede en Múnich, pero los observatorios en Chile, buena parte de los observatorios grandes de Chile pertenecen a esta institución europea, que además hace muy buena divulgación, y tenemos un show, digamos, que se llama De la Tierra al Universo, que es una suerte de resumen muy a galope de el estado del conocimiento de la astronomía desde la época de Galileo hasta ahora, ¿no? Uh-huh. Estos son la propuesta que tenemos ahora. Y cuando uno se anota, sabe qué función va a haber, ¿no? O sea, que puede en alguna medida elegir, optar. Uno elige en horario y función, obviamente en la medida que esté disponible. Y hay gente que va, llamémosle así, habitual, permanentemente. Sí, tenemos hay barra brava, digamos. Clientes habituales, digamos, o parroquianos, digamos, de planetario, que van al menos una vez al mes. Suele coincidir con algunos de los alumnos de los cursos que también dictamos. Dictamos cursos en régimen de educación no formal, en general entre abril y noviembre. Y bueno, son más fan, digamos, de los temas y de la institución, entonces suelen ir, son además hábiles y efectivos propagandistas del planetario, porque llevan a hijos, nietos, sobrinos, recomiendan con los vecinos, traen gente del exterior, parientes que vienen y bueno, lo llevan al planetario. Son los típicos casos de que viene muy bien que estén en la luna. Bueno, sí, está bien. Están súper atentos. No sabe lo atento que siempre está en la luna. Suelen estar atentos a lo que sucede en el firmamento. Bueno, viste que ya te lo comenté, ya lo anuncié, incluso ha habido, bueno, primero para darle cierto contexto, que seguramente es insuficiente y vos lo vas a enriquecer, a modo de repaso, un caso que ganó mucha notoriedad. Bueno, vamos, porque todo lo que hace Estados Unidos gana notoriedad. Estaba viendo la portada de los diarios hoy, ¿no? Mirá cómo me salgo de tema. Y veo, por ejemplo, la portada de diario El País, y yo no sé si viste o algo de lo que comenté recién. Viste que como foto principal tiene la visita que Biden hizo a Ucrania, ¿no? Bueno, de hecho la diaria también, ¿no? Lo que a mí me pareció interesante es que yo estaba leyendo y acá veo al presidente de Estados Unidos y al presidente de Ucrania, ¿no? Y el presidente de Ucrania no es nombrado. En el pie de foto.
En el pie de foto, ni Ah. en el... Sí, un pie de foto que ya es un poco más rico, en realidad. Es mucho más que una leyenda Sí, de sí, foto, sí. casi como un inicio de la noticia, ¿no? Y en el de la diaria sí, está anotado, está aludido en el pie de foto, pero no necesariamente en la presentación de la noticia, ¿no? Entonces, nada, es una cosa, bueno, esto es muy obvio, ni siquiera estoy descubriendo nada, pero lo digo porque ganó notoriedad que un globo chino que Ujú. tiró Estados Unidos, que bueno, hay especulaciones acerca de qué se trataba, qué contenido tenía, alguna reacción ahí que ha tenido China explicando o no explicando nada o algo. Después me parece que pasó medio que enseguidita este otro, un ovni en este caso, abatido, pero en cielo del Canadá, ¿no es cierto? En espacio. Y a mí me parece que junto con eso, o gracias a eso, o después, tampoco lo tengo medio tan claro, empezó a haber como una fiebre de avistamientos, un aumento explícito, notorio por lo menos, en la difusión y la divulgación, y muchísimos de ellos aquí, a la vuelta de la esquina, ¿no? Y bueno, y cualquiera puede entender que más allá de lo real o irreal que sea el fenómeno, que es un fenómeno que luce también como un comportamiento típicamente humano, sociológico, al que por lo menos hay que prestar atención desde esa perspectiva. Bueno, todo suyo, maestro. No, ¿dónde nos colocamos los ciudadanos que... Creo que lo último que acabas de decir es lo que da en el clavo con mi opinión, que es tan válida como la de cualquier otro u otra. Que el tema de los ovni, que bueno, ahora ya cambié un poco de la nomenclatura, le voy a comentar cómo se le llama a estos fenómenos. Es más un fenómeno sociológico que otra cosa. Comentaba fuera de micrófonos que ahora nomás, el próximo jueves, Milton Urcade, un periodista uruguayo radicado desde hace décadas en Estados Unidos, ya retirado, pero durante años trabajó en La Voz de América y es una persona que es especialista en estos temas y ha estudiado el que por ese entonces se llamaba fenómeno ovni desde un punto de vista racional, científico. Ya viene trabajando sobre una hipótesis que desarrolló muy bien en un libro de 2007 que se llama OVNIs, la agenda secreta, que esto se puede comprar electrónicamente, anda por ahí, está además en la biblioteca del Parlamento, aquí en Uruguay, bueno, nosotros lo tenemos en el planetario. Urcade es el autor. Sí, sí, Milton Urcade, que utilizando documentos desclasificados por ese entonces, hace toda una historia del fenómeno OVNI que tiene fecha de nacimiento, o sea, hasta el, el vocablo que durante mucho tiempo, quizá en nuestra infancia y adolescencia, se usaba más, el de platos voladores. Esa expresión viene de uno de los primeros avistamientos tomados por la prensa, por un piloto norteamericano que volando cerca del famoso volcán Santa Elena, en esa cadena montañosa en el oeste de Estados Unidos, ahí contra Canadá, por el estado de Seattle, describiendo lo que veía, decía que lo que vio se movía like flying saucers, o sea, como platos voladores, refiriéndose a esos platos que se usan para prácticas de tiro. Y bueno, fue tomado por la prensa, en fin. En resumidas cuentas... Entonces la frase está acuñada ¿de dónde? ¿De cuándo? De 1947. Ajá. 1947, por ese entonces son las primeras explosiones nucleares de la ex Unión Soviética. En el año 45 fueron las dos, por suerte hasta ahora, únicas bombas atómicas que se utilizaron efectivamente con fines bélicos, en Hiroshima y en Nagasaki. Digo por suerte porque han sido solamente dos. Estamos hablando de posguerra, ¿no? Claro, sí, inmediatamente después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, 1945, Estados Unidos decide ensayar dos técnicas distintas de bombas atómicas en Hiroshima y en Nagasaki, con un saldo terrible a nivel humano, de cientos de miles de personas
inocentes que murieron en esas explosiones. Poco tiempo después, entre el 47 y el 49, la Unión Soviética entra con la tecnología nuclear a nivel bélico, con unas pruebas que hicieron, y comienza la Guerra Fría. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque la hipótesis que ensaya Milton Urquhart, creo que es muy plausible, es que el llamado fenómeno OVNI fue funcional al menos, pero además propiciado, estimulado por la inteligencia de Estados Unidos, por el Departamento de Defensa, con dos motivos. Primero, para que con la explicación de naves extraterrestres, y para los que me están escuchando y no me están viendo, estoy haciendo el símbolo de las comillas, se taparan los múltiples avistamientos de ensayos de tecnología militar. Los famosos aviones de tecnología encubierta, que se les llama habitualmente como THEOS, el F-116 creo que es, el bombardero B-9, en fin, que hemos visto ya en las películas que se aplicaron, o se utilizaron y se hicieron públicos por primera vez en la invasión al Golfo de 1992. Estos aviones que parecen como cortados, o sea que no tienen líneas redondeadas, sino que tienen como líneas de diamantes, eso para evitar el reconocimiento al radar, que tienen además las toberas encubiertas para evitar o minimizar la detección por infrarrojos, o sea, por el calor de las turbinas. Esta tecnología se venía investigando desde fines de los 40, comienzos de los 50. Las características de estos aviones, además, si uno los ve en ciertos ángulos, es lo más parecido a una nave de la Guerra de las Galaxias que a uno se le puede ocurrir. Entonces imagínense a un granjero del medio oeste norteamericano que ve una nave que no hace ruido, porque prácticamente no hacen ruido, que se logra mover muy lentamente, si así lo decía el piloto, subir por atrás de un campo de maíz. Obviamente. Granjero lo decís porque eran en aquella parte de la geografía, ¿no? Claro, digo, además por, llamémosle, el carácter sociológico y hasta psicológico, ¿no? O sea, una persona que está dedicada al trabajo de la tierra, que no está informada de estas tecnologías militares, que por ese entonces además eran secretas. Obvio. ¿No? Entonces, ¿cuál es la primera explicación? Bueno, nave extraterrestre, vinieron los marcianos. Esto fue acicateado por algunos personajes que hoy se sabe trabajaban para la inteligencia norteamericana. Entonces, todo este fenómeno que después se dio en forma de oleadas y que se puede investigar muy bien por parte de sociólogos o de psicólogos sociales, es que se replican, esas oleadas se replican porque cuando sale una noticia de estas a la prensa habitualmente se producen oleadas de personas que están predispuestas a buscar en el cielo, consciente o inconscientemente, algo que parezca extraño por distintos motivos, por curiosidad simple, llana y honesta, por afán de protagonismo, porque bueno, que me da una nota un periódico, o un canal de televisión o lo que sea. O incluso me imagino que debe haber muchos de esos casos en este tema y en tantísimos otros, para reforzar una preexistente idea, claro, o convicción, ¿no? Claro. Que es tan habitual en los bichos humanos. En general tendemos a ver aquello que refuerza lo que nosotros ya pensamos o sospechamos. Eso pasa cada vez que buscamos algo en YouTube y que el mismo algoritmo... La famosa fake news y todo eso. Entonces, esta hipótesis, digamos, de Milton Urquhart, de que este fenómeno fue por un lado acicateado por la inteligencia norteamericana, porque decía, tenía un doble sentido. Primero, explicar los avistamientos de objetos tecnológicos de tecnología militar secreta que no podían salir a la opinión pública porque era secreta. Y en segundo lugar, porque de ese modo el gobierno de Estados Unidos tenía miles, decenas de miles, centenares de miles, incluso millones de personas que estaban oteando el firmamento, que estaban mirando y que
hacían las denuncias y bueno, ellos sabían perfectamente los planes de vuelo de estos objetos militares secretos. Pero ¿qué pasa si te denuncia una que no estaba? Claro, si no estaba ahí, claro, muy probablemente sería el adversario, enemigo. claro. ¿No? Digamos, es bastante público, hasta se hicieron películas. Que estaba en la misma carrera, obviamente. Claro, como obviamente, todos sabemos, ¿no? que allá creo que fue por la década del 60, un piloto norteamericano en uno de estos aviones espías, creo que eran los... Bueno, no quiero equivocarme, empezaba con U, el modelo, pero no recuerdo, fue derribado y tomado prisionero. Salían de una base norteamericana en Turquía y hacían reconocimiento del territorio soviético y bueno, los soviéticos lo derribaron, lo tomaron prisionero y luego hicieron un intercambio de prisioneros. Esto se hacía mutuamente por parte de los dos grandes bloques, estaban constantemente espiándose, entonces este modo muy inteligente de utilizar la psicología humana era funcional para la inteligencia norteamericana. Probablemente del otro lado también lo haría. Esto quiere decir de que todos los avistamientos de cualquier cosa rara que veamos en el cielo puede ser explicado por esta hipótesis de investigación militar. Bueno, seguramente no. Pero para un poquito, porque sí. luce muy sensato, muy hijo de, digamos, de una lógica, y de una lógica en particular imperante en esa época, esa explicación. Pero convengamos que desde Gorbachov y Reagan para acá, no digo que desapareció, bueno, acabo de mostrar una foto de Biden, ¿no? Amenazando a China que no le venda armas a Rusia, es decir, esto huele a aquellas lógicas, ¿no? En alguna medida. Lo que quiero decir es que aún así esta lógica de que, primero, debo suponer que las grandes potencias, y por supuesto Estados Unidos, sigue hurgando, sigue investigando y sigue haciendo muchas de esas cosas en carácter secreto. Entre otras cosas porque forma parte, digamos, de la potencial ventaja que cualquiera puede tener sobre otro. Obviamente. Lo que estoy preparando, vos no te tenés que enterar, ni que estoy preparando y lo que estoy preparando. Obviamente. Así que esa lógica podría ser más o menos la que sigue imperando. Pero me parece que de alguna manera ¿cómo decirle? Esa mirada del granjero un poco cándido, en alguna proporción ya no es tan cándido y por lo tanto ibas en esa dirección seguramente. Ya no todo aplica para meterlo en la bolsa. Bueno, son los yanquis que están haciendo experimentos con armas raras y nuevas, ¿no? Mira, evidentemente no, por eso incluso yo Sí. decía, esta es la única hipótesis. Ni entonces ni ahora es la única hipótesis. Últimamente, de hecho esto fue en primer lugar propuesto por un filósofo de la ciencia francés, cuyo nombre estoy tratando de recordar, que escribió un libro muy interesante que se llama Los fenómenos paranormales, una reflexión crítica, que hace como un compendio de los llamados fenómenos paranormales y justamente hace una reflexión crítica, entre ellos de los llamados ovnis. Este epistemólogo cuyo nombre se me escapa, tendría que haberlo revisado antes de salir de casa, propuso en su momento en lugar de llamar al fenómeno ovni, ovni es objeto volador no identificado, entonces implica presumir que lo que vemos es un objeto y que está volando. Está bien. Cuando perfectamente lo que podemos ver puede ser un fenómeno atmosférico. O sea, difícilmente uno a una nube o a un rayo diría que está volando. Y jamás le diría que es un objeto. Sí. ¿Ah? O sea, hablar de un objeto implica algo tangible, uno que puede tocar, sólido, que está volando, incluso indirectamente está, si uno presume que es un objeto, uno indirectamente asume que está siendo dirigido por algo o por alguien. Sí, piloteado a distancia, claro, o no, pero claro. Entonces, proponía en su momento llamarle fenómenos atmosféricos no explicados, y bueno, últimamente en Estados Unidos se ha acuñado la sigla UAP, que en inglés es Unidentified Aerial Phenomena,
o sea, fenómenos aéreos no identificados. Que será la próxima marca de vaqueros. FANI, es fácil, FANI, ahí está. En lugar de UFO. FANI, F-A-N-I en español, fenómenos atmosféricos o aéreos no identificados. Justamente Milton Urquade está de visita como prácticamente todos los años, porque bueno, tiene familia acá, en fin, y el próximo jueves a las 19:30 va a dar una charla en el planetario, de entrada libre y gratuita. Buenísimo. Basta con ir, o sea, ni siquiera hay que reservar, que se llama La investigación de los UAP, o FANI, en Estados Unidos y por qué ahora. ¿No? ¿Por qué ahora? Este jueves. Este próximo jueves, bueno, pasada mañana. Vino un fenómeno que se me haya ocurrido conversar con vos. Vino estupendo, están todos invitados. En la atmósfera ocurren un montón de fenómenos que basta con que la persona que lo observe no conozca la naturaleza del mismo como para que sea algo no explicado. Sí, claro. Algo no es explicado hasta que alguien que sabe lo explica. A ver, todos estamos más o menos acostumbrados a los aviones. Yo vivo sobre una de las rutas de entrada del aeropuerto Carrasco, ahí en Malvin, cerca de la Plaza Sandino. Tenés una calle arriba de tu cabeza. Tengo, exactamente. Entonces, bueno, 2x3. Es más, mi esposa es agente de viajes y está haciendo cualquier cosa y escucha ruido y dice, ahí viene el vuelo tal. Este es el que vendí yo. Bueno, tal cual, acá están llegando mis pasajeros. Acá va mi gente. El churrasquito que comimos esta noche lo pagó el que vaya. Al menos el 50% lo pagamos. Bueno, lo cierto es que bueno, todos estamos acostumbrados a estos artefactos. O sea que ustedes dos son un... Perdón, pero sí. Ya me fui mal. Estoy en carnaval, tenés que perdonarme. Vos sos carnavalero, así que lo de ustedes, la fuente de ingresos de ustedes está arriba, ¿no? Sí, siempre. No siempre, porque a veces vende actividades terrestres o marítimas. Los paseos cuando llegan. Bueno, lo cierto es que en la atmósfera ocurren otras cosas. Yo mencioné dos, nubes, rayos, truenos, de esos estamos acostumbrados, pero hay otros fenómenos quizá menos habituales. Hay fenómenos eléctricos en la atmósfera bastante menos conocidos por el común de los mortales. Por ejemplo, hay un fenómeno que se llama rayo de bola, justamente una especie de esfera de plasma que por distintos mecanismos, digamos, de carga eléctrica en la atmósfera se produce. Está muy conocido desde hace siglos fuego de San Telmo, que eran unas descargas eléctricas que se veían en los mástiles de las embarcaciones. Hace muy poquito, bueno, a ver, todos sabemos que hace unos días, creo que menos de 2 semanas, se produjo un terrible terremoto en el sur de Turquía y en Siria, que produjo cerca de más de 40.000 muertos. Fue terrible. Yo estoy suscrito a un canal de YouTube de un geólogo napolitano que hace tiene un canal de divulgación científica en italiano que está muy bueno, que se llama Geopop, o sea, como popularización de la geología, que a esta altura hace divulgación científica en general. Pero bueno, centrado sobre todo en temas geológicos. Y además está muy divertido y en mi caso me sirve para practicar el italiano escuchando un tema que me interesa. Y sacó hace muy poquito un video de 7-8 minutos hablando de las llamadas luces telúricas, cuya existencia yo desconocía. Y al parecer hay luces similares a relámpagos que se producen, están asociadas a la producción de terremotos y cuyo origen se desconoce aún. Hay un par de hipótesis que tienen que ver con ciertos minerales que tienen cargas eléctricas, otros con liberación de oxígeno ionizado, pero se desconoce, ¿no? Hay ciertos lugares en donde se producen fenómenos de este estilo. Por ejemplo, en Noruega hay unos fenómenos también producidos en la atmósfera, luces, digamos, que uno podría catalogar de fantasmagóricas y que tienen que ver con el subsuelo y que se están explicando. Pero hay muchos de estos fenómenos naturales que
aún se desconoce su origen. Entonces, en la atmósfera podemos ver muchas cosas. Algunas las podemos explicar, otras no. Hay algunos fenómenos que tienen que ver con reflexiones de la luz del vehículo en el que uno va, incluso del auto, en capas de aire plano-paralelas que se producen. Hay una zona en Estados Unidos que, o casualidades, donde se ven muchos ovnis, una zona desértica, llamados ovnis, y que, digamos, ahí el aire se sube, digamos, el aire caliente sube en capas plano-paralelas, o sea, unas capas de aire paralelas como en estratos muy parejos, muy tranquilos, hay poco viento, casi ninguno, y suelen producir el fenómeno de carretera mojada, ¿no? O sea, el espejismo de carretera mojada, cuando vamos en una carretera asfáltica y vemos el agua y nunca llegamos al agua, bueno, ese espejismo, pero en la atmósfera, reflejando las luces de los autos, sobre todo en horas crepusculares, un rato antes del amanecer, un rato después del atardecer. Entonces hay luces que lo siguen a uno hasta que desaparecen, y son las luces del propio auto. Claro. Hay muchos de estos fenómenos. De todos estos fenómenos, la hipótesis que ha cobrado mayor popularidad, en parte por digamos, que estoy tratando de escoger la palabra adecuada para no ser ofensivo, pero bueno, la labor de ciertos medios de prensa sensacionalistas, llamamos amarillistas en Estados Unidos y en Gran Bretaña, en Europa en general, hay muchísimos de estos, están los kioscos llenos de estos diarios sensacionalistas, digamos, estos medios han difundido la hipótesis extraterrestre, o sea, de que los ovnis serían naves extraterrestres que vienen a visitarnos, saludan medio de lejos y se dejan tomar una foto medio borrosa por parte de algún granjero del medio oeste de Estados Unidos y luego se van. Digamos, todo es posible en el universo. Ahora, un sacerdote franciscano de la Edad Media, William de Ockham, uno de los llamados materialistas medievales, junto con Robert Bacon, que fueron tomados en la novela El nombre de la rosa de Humberto Eco, el personaje que en la película interpretaba Sean Connery, William de Beckersville. Bueno, William de Ockham, en sus trabajos de filosofía de la ciencia, planteó la llamada, un principio, digamos, que se conoce hoy como la navaja de Ockham. En general, las explicaciones más simples suelen ser las correctas. Pues, en general, no siempre, pero en general, la hipótesis más simple termina siendo la correcta. Entonces, bueno, de todas estas hipótesis que se han barajado, artilugios artificiales fabricados por el hombre, fenómenos naturales de distinto tipo y fenómenos del estilo de espejismos, dicho esto de modo genérico, estas tres son las explicaciones más simples. La explicación, digamos, de la visita de una furtiva nave extraterrestre puede ser muy divertida, sin duda que es muy taquillera, pero implica que nos vengan a visitar civilizaciones lo suficientemente avanzadas como para atravesar las enormes distancias que nos separan. Hay que tener en cuenta que la estrella más cercana a nosotros, Alfa del Centauro, está a 4,3 años luz de distancia, o sea que viajando a la velocidad de la luz demoraríamos 4 años y unos 4 meses. Estamos en febrero, bueno, piense el señor o la señora oyentes qué estaban haciendo en noviembre de 2018. Si tenían el mismo trabajo, tenían la misma pareja, no quiero causar problemas conyugales con esto. No hablemos de eso. El nene, qué edad tenía, ya había nacido el nene o no. Esa es la estrella más cercana. 4 años y 4 meses demoraríamos viajando a la velocidad de la luz. Hasta ahora no podemos lograr que un objeto con masa llegue a velocidades como la de la luz.
¿Qué no es tan lejos estamos de...? lejísimo, porque de acuerdo a las teorías que explican mejor esos fenómenos, para imprimirle a un objeto con masa la velocidad de la luz necesitamos energía infinita. Esos son los que dan nuestras cuentas. No significa que esto sea la verdad absoluta y eterna. Quizá lleguemos a otras conclusiones en el futuro, pero por ahora nosotros estamos lejísimos, o sea, de nuestras... Pero ahí está quizás la madre que explica la sospecha, o para algunos la convicción, de que se trata de otro tipo de civilizaciones. Porque alguien podría decir, para nosotros, porque como estamos notoriamente más retrasados, además esa es una idea que gana bastante terreno siempre, Claro. que los atrasados somos nosotros, Claro. ¿no es cierto? Que nunca he logrado entender, ¿y por qué? Y a lo mejor estamos en mitad de la Claro. clase, yo qué sé, Claro. ¿no? Es decir, no Sí, seríamos sí. los abanderados, pero no lo que estamos al borde de repetir siempre. De pronto. Vaya uno a saber, no tenemos cómo comprobarlo por Claro. ahora. Pero alguien podría decir, y Sí. con Es muy- lógica incluso de la libertad de establecer muchas hipótesis. Bueno, sí, para nosotros la velocidad de la luz es lo máximo. Y aún así estamos lejos, pero para otra barra a lo mejor... Estoy grosereando, disculpas. pero- hay otro tipo de velocidades y no están lejos, ya las alcanzaron y ya Está- manejan es perfecto lo que vos decís y es totalmente válido desde el punto de vista de las especulaciones humanas. Sí, sí. Ahora, hay otras hipótesis igualmente extraordinarias en las que casi nadie ha incurrido. Por ejemplo, otra cosa que al parecer no vamos a poder hacer, pero depende del desarrollo teórico de la ciencia, quizá en un futuro se pueda hacer. Y si en lugar de ser extraterrestres son humanos que vienen del futuro, que viajan en el tiempo y que no se dejan ver porque... Para no modificar Claro, para no matar al abuelo, digamos, o sea, aquello de las películas de ciencia ficción, que, Sí. ¿no? O sea, desde aquella película como era Volver al Volver al futuro, futuro. ¿no? Que resulta que la mamá del protagonista casi se enamora de él y puede llegar Bueno, a... después Freud lo explicó, Claro, después ¿no? Freud lo explicó muy bien. Lo explicó muy bien. ¿Por qué no? Claro. ¿No? Ahora, estas explicaciones se muerden la cola, digamos. Yo siempre desconfío de explicaciones de fenómenos que expliquen todo, pero que no den la posibilidad de comprobarse. Claro. ¿Mm? Hay otro principio de la lógica que debería imperar en el desarrollo del conocimiento humano, que es que a afirmaciones extraordinarias, evidencias extraordinarias. De vez en cuando me junto con unos amigotes de viejas épocas de militancia estudiantil y política, algunos allá del IABA, donde supimos coincidir en nuestra juventud, adolescencia, tú y yo, y algunos otros ahí del barrio, en fin, y hacemos un asado. Y nos contamos nuestras vicisitudes, compartimos, guitarreamos, en fin. Imagínate que yo en ese asado les diga a los muchachos, ¿saben que estoy teniendo una relación sentimental con Angelina Jolie? No jorobes, Oscar. Dice, no, es cierto. Dice, bueno, tráele acá. No, lo que pasa es que nuestra relación es tremendamente física, pero telepática. O sea, yo mantengo relaciones íntimas telepáticas con Angelina Jolie. Bueno, seguramente me van a alejar el vino de mi entorno. Bueno, mejor van a decir, el Oscar siempre con sus cosas. Sí. O se rayó, Sí. cosas de esas. A ver, pongan este ejemplo con cualquiera de las estrellas de cine más inaccesible que se le ocurran, con los permitidos, como dice por ahí, ¿no? Yo está hablado con mi esposa, yo tengo algo con Jennifer López, Y bueno. pero quiero decir, porque
pero no sé si aplica del todo, porque siento que en algún punto al hablar los dos la misma lengua, Estás un poco más cerca, un ¿no? poquito de fe me Estás tengo, ¿viste? un poquito más cerca. Bueno, sí, yo en realidad mi fantasía es con Mónica Bellucci. Pero bueno, la fantasía de mi mujer viene con George Clooney. En fin, estuve de la mano de George Clooney, pero en el Museo de Cera. Volviendo entonces. Bueno, ¿por qué pongo este ejemplo tonto, digamos? Porque, digamos, es el tipo de argumentos que se explican totalmente, que no hay cómo, Claro. no hay cómo comprobar. No existe un modo fehaciente de hacer lo que los filósofos de la ciencia llaman una prueba de falsación. O sea, no tengo cómo diseñar un experimento para comprobar que efectivamente yo esté teniendo una relación amorosa telepática con cualquier persona del mundo. Porque bueno, solamente esas dos personas lo podrían comprobar y además, si la otra persona lo niega, yo siempre puedo decir, no, lo que pasa es que Angelina, lo acordado, claro, no quiere, no quiere hacer público lo nuestro, ¿no? O sea, lo explico absolutamente todo. Bueno, la hipótesis extraterrestre, dada por los que hacen dinero con esto, porque hay muchos autores y autoras que hacen dinero con esto, publicando libros totalmente esotéricos, digamos, sobre el tema, siempre se muerden la cola, siempre explican absolutamente todo, pero sin diseñar un experimento que en cualquier otro lugar pueda ser replicado. O sea, lo interesante de la ciencia es que, primero, no existe el principio de autoridad, o sea que no hay nadie con más autoridad que otro. Una humilde estudiante de doctorado puede tirar abajo la teoría de su director de tesis. ¿Mm? Después esto, como todo humano, siempre pasan las influencias, las presiones, etcétera, pero en principio cualquier persona que trabaja en la ciencia puede publicar en cualquier lado, basta mandar su trabajo a una revista arbitrada, o sea, una revista que está sujeta a revisión por parte de pares, por parte de científicos que saben del tema, y eso se publica, pero para publicarlo tiene que cumplir ciertas reglas, se tienen que comprobar estas cosas por terceros independientes. Hay una serie de controles que, como toda actividad humana, no es perfecta, pero que asegura bastante bien que las cosas que se publican no sean disparates. Si yo, digamos, desarrollo una hipótesis de trabajo de modo que nadie más que yo la pueda comprobar, entonces, bueno, es otra cosa, no es ciencia. Uno puede entrar en otros terrenos del quehacer humano. Pero digamos, esa corriente, no sé exactamente cómo llamarlo, porque además debe haber seguramente muchas variantes dentro de... Sin duda. Me parece que no tienen mucho interés de apoyarse en el rigor científico, ¿no? Obviamente no. Entonces, ahí encuentran... Claro. Yo me acuerdo que yo era niño y yo no sé si era Boris Christoph, Orangel o podría ser otro, sí. ¿Verdad? Que a propósito de los signos zodiacales y la mar en coche decía, no, pero cuando a mí me dicen que esto está alejado del método científico, él decía, y a mí sí me pareció interesante esa postura, ¿no? Decir, no, y sí, claro, si esto no es ciencia. Claro. El tipo decía, huyendo para adelante, ¿no? Claro. Y yo, sí, claro, es otra. Y lo pero mismo... esa sería la postura más honesta, ¿no? Bueno, o sea, claro. Esto no es ciencia, en el caso de la astrología, este es un sistema de creencias. ¿Qué es lo que nos pasa cuando hablamos con personas Entonces, que tienen legítimamente fe religiosa, por ejemplo? Claro. Sí, no, claro, no aplica eso de esto que lo explica todo, qué sé yo, un ser superior, ponele, u otras variantes, no tiene forma de ser mostrado, Claro. excepto por el atajo, no digo en forma despectiva, quiero decir por la herramienta de la fe. Claro. Es que, bueno, justamente, acá pones un caso típico. La existencia o no de Dios o de dioses o de alguna entidad o entidades sobrenaturales, omnipotentes, etcétera, con todas las características que las distintas religiones, que deben ser miles en el mundo, le han atribuido a sus dioses, no es objeto de la ciencia. No es objeto de estudio de la ciencia. En todo caso, puede ser objeto de estudio de la teología. Un teólogo, a ver, fijemos ideas en la religión cristiana y particularmente el catolicismo, ¿no? O sea, cuya autoridad máxima es el Papa, ¿no? La Iglesia Apostólica Romana.
Eh, el centro es la fe. Yo no voy a discutir con argumentos que vengan de la ciencia la existencia de Dios con un cristiano, con un católico. Eso es terreno de la fe. Cada uno cree o no cree o tiene dudas. Entonces ahí, bueno, puede ser creyente, puede ser ateo, como en mi caso, puede ser agnóstico, que tiene dudas, que bueno, no sé si hay o no hay, que me lo demuestren. Es una postura personal, cada uno la tiene y bueno, digamos, no tiene sentido que el objeto de la fe, que es la existencia de Dios, sea discutido por la ciencia, porque justamente no es medible. ¿Ah? Ahora, Entonces, volviendo al tema de los ovni o los FANI, estos fenómenos atmosféricos no explicados o no identificados, yo puedo poner cuanta teoría loca se me ocurra. Ahora, de todas esas hipótesis locas que puedo barajar, me quedo con las que efectivamente yo pueda comprobar y yo pueda medir. Sí, claro. Hay un pequeño remanente de fenómenos de estas características que permanecen inexplicados, muchos de los cuales se fueron explicando con el avance del estudio de fenómenos naturales. Habían fenómenos atmosféricos que tienen que ver con la carga eléctrica del aire, observados por pilotos y que en su momento no podían explicarse y ahora sí, porque se conoce mucho más la dinámica atmosférica. Como cualquier estudio de lo que ocurre en la naturaleza, siempre hay una parte a la que no hemos accedido aún. Algunos accederemos, algunos de esos fenómenos accederemos a su explicación, otros pasarán poco tiempo, otros pasarán mucho, otros quizá no los expliquemos nunca. En realidad el remanente inexplicado en estos fenómenos es cada vez menor. Alguien, si mal no recuerdo, fue Isaac Asimov, decía que bueno, la ciencia no se va a terminar más porque la realidad, decía, tenía el conocimiento de la realidad era como un fractal. Siempre podemos encontrar patrones dentro de patrones dentro de patrones. Esos dibujos que si uno lo mira con microscopio, volvemos a tener el mismo rulito del estampado del sillón, digamos. Bueno, Isaac Asimov, un gran divulgador científico y un excelente escritor de ciencia ficción, decía, bueno, que él tenía la impresión de que la realidad tenía esa estructura y que a medida que fuéramos profundizando, descubriríamos cada vez más cosas. Entonces siempre habría campo para el estudio de cualquier fenómeno. Vuelvo a lo de hace un rato. En general, las explicaciones más simples suelen ser las atinadas. Dejo abierta la esperanza de la explicación extraterrestre con muchísimas dudas y bastante escepticismo, porque encuentro difícil, no imposible, pero difícil que una civilización nos venga a visitar a este lugar de la galaxia, que es un lugar bastante despoblado de estrellas. Ese es otro tema que en todo caso en otro momento discutiremos. Me encantaría. En todo caso, Óscar, me quedo con esto luego de esta charla, ya estamos recontrapasados de tiempo, lo que explica y augura nuevos encuentros. Y quiero que en el final, incluso para darle jerarquía a esta charla, reiteré la invitación para el jueves, ¿sí? Pero me quedo. Hay una cosa muy frecuente cuando uno habla de estos temas, cuando escucha que gente habla de estos temas, y es que hay una hipótesis explícita o implícita que podría resumirse en esto. En realidad, el poder, y en particular el poder militar, sabe de la existencia de estos ovnis como sinónimos de
experiencias extraterrestres o protagonizadas por civilizaciones extraterrestres, solo que no lo dan a conocer. Lo curioso es que, de acuerdo a la explicación madre, es exactamente al revés. Claro. Ha sido funcional para el poder y el poder militar creer que vienen, estoy grosereando mal, que vienen de Marte y en realidad no es que ellos están preparando armas nuevas. ¿De acuerdo? Totalmente claro, y me parece mucho más plausible con la geopolítica de Pero claro, los últimos 100 años. Lo digo porque usamos como excusa y la posible explicación es exactamente la contraria. El flaco te hace creer. Al flaco le. Mirá vos, cito El País, chiquilín, El País de Madrid. Objetos volantes en Estados Unidos. Volantes le dicen, ¿no? Sí. ¿Descartan que sean extraterrestres? ¿No? Le preguntaron. No descartamos nada, contesta el Pentágono. ¡Claro! Obviamente. Porque el Pentágono. Tampoco quiero ser fundamentalista, pero el Pentágono que va a decir, no, en realidad estamos probando cosas, macho, porque con estos rusos, con estos chinos y con estos no sé qué, o con estos negros, con no nos podemos quedar nunca tranquilos. Y además tenemos que darle comer a nuestra gente, porque no, claro, la familia. Porque... hay mucho dinero en el medio. Ya está. Esa es una. La otra cosa, siempre que uno aborda estos temas, siempre viene como respuesta a los que tenemos miradas un tanto escépticas, ¿no? Pero vos acaso sos tan soberbio de creer, de asegurar, de afirmar, de pensar que la única civilización inteligente es la nuestra. Y yo siempre digo, y acá sí navego en el agua de la ignorancia casi, no, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que digo es que a lo mejor eso no necesariamente es un platillo volador de un ser superior. Claro. Debe haber... ¿Cómo no va a ser posible que haya otra civilización? Cuando vos manifestás tu mirada escéptica, ¿estás clausurando, cerrando la posibilidad de que no haya vida inteligente de otra naturaleza en los lugares recónditos del universo? Bueno, justamente viene por ese lado el razonamiento. Primero, la hipótesis militar, agregaría una cosa. Tenemos 1 minuto y medio. Creo... y acá me entro en un terreno que no es el mío, pero creo que estamos comenzando a ver una nueva guerra fría, con dos grandes ejes, Estados Unidos por un lado y China por otro. Entonces no es casual que empiecen a manijearse de nuevo los llamados ovnis. Ayer fue Biden y no le dijo, vos Putin, basta, paremos con esto. Y decían, China, obviamente. La guerra entre los rusos y los ucranianos, y el presidente de Ucrania ni siquiera le ponen el nombre, y a Putin ni lo mencionan, era con China. O sea, lo que está pasando, no tenés que estudiar geopolítica internacional para ver algo de eso. Y lo segundo que decías, efectivamente, o sea, el ser escéptico, un sano escepticismo, respecto a la hipótesis extraterrestre de los ovnis no significa, en primer lugar, negar la posibilidad de existencia de vida en otros lugares y, en segundo lugar, negar la existencia de civilizaciones desarrolladas o seres inteligentes en otros lugares. Sencillamente lo que digo es que, bueno, afirmaciones extraordinarias, pruebas extraordinarias. Tráiganme pruebas irrefutables. Y en cuanto a la posibilidad de que haya otro tipo de vida, incluso inteligente, no se sabe bien dónde, cuándo y por qué, ¿vos clausurás esa posibilidad? ¿La existencia de vida en otros lugares? No, para nada. No tengo certeza, porque la humanidad no tiene certezas al respecto. Insisto, estamos en un lugar en donde las estrellas están muy radiadas, muy separadas. No estamos en el centro de la galaxia donde las estrellas están mucho más cercanas. Por lo tanto, las distancias entre estrellas es muy grande en esta zona de la galaxia. Digamos, en este barrio en el que estamos... Este barrio es un barrio, digamos, que tenemos una casa acá y otra de 10 kilómetros. Somos como los granjeros. Ahí está. Digamos, no significa ser escéptico negar, en primer lugar, la existencia de vida en otros lugares y tampoco negar la existencia de vida inteligente. Vaya uno a saber cómo se desarrolló esa inteligencia y vaya a saber si civilizaciones inteligentes en otros lugares coexisten con nosotros. Claro. Porque, digamos, tenemos que pensar no solamente en el espacio, sino también en el tiempo. Naturalmente. El universo tiene, al parecer, tal cual lo conocemos, unos 13.600 millones de años de antigüedad. La Tierra tiene, junto con el Sol, 4.600 millones de años. Y la humanidad, o sea, el ser humano, el Homo sapiens sapiens,
tiene apenas 200.000 años sobre la faz de la Tierra. Y la civilización como tal, al menos desde el momento que empezamos a escribir, tiene 6.000 años. O sea, en Babilonia empezamos a escribir hace 6.000 años. Y la civilización tecnológica que nos permite detectar, por ejemplo, estas ondas de radio que estamos emitiendo, se escapan, porque las ondas de FM se escapan de la atmósfera. Por eso nos pueden escuchar aquí en la cercanía, pero no a 200 kilómetros, salvo que haya una repetidora como la que tú decías. Estas ondas se van a escuchar dentro de 4 años y 4 meses en Alpha Centauro. Bien. Si uno tiene la antena lo suficientemente grande, la amplifica, decodifica el modo en el que se está codificando el sonido de nuestras voces. Pero, digamos, todo esto significa que, bueno, la vida probablemente se haya dado en otros lugares, pero en otros lugares y en otros tiempos. Quizá no ahora. No sabemos cuán frecuente puede ser el desarrollo de una civilización. Nosotros tenemos como civilización 6.000 años, como especie 200.000, y poco tiempo antes de que hubiéramos nacido nosotros casi nos matamos con bombas nucleares en la famosa crisis de los misiles. ¿Estamos seguros de que nuestra civilización va a prosperar per secula seculorum cuando estamos a décadas, y algunos dicen que años, del punto de no retorno de cambio climático y de calentamiento global? ¿Qué pasará de aquí a 50 años con el desastre medioambiental que estamos generando por la emisión de dióxido de carbono por los combustibles fósiles? El auto, el ómnibus, los aviones, toda la industria. Y no se han cumplido ninguno de los compromisos al respecto. Entonces, bueno, ¿qué sucederá en otro lugar, en otra civilización? ¿Serán igual de tontos que nosotros y en poco más de 200 años harán trizas el clima de su planeta? ¿Serán más inteligentes? ¿No optarán por el desarrollo tecnológico como el nuestro? ¿No optarán por el sistema económico que tenemos nosotros, que hace que tengamos que crecer permanentemente, porque si no los países se vienen abajo? Si no tenemos crecimiento económico se vienen abajo. En otros lugares irán por otros derroteros económicos. Bueno, no sé, eso no lo sabemos. Son todas especulaciones lindísimas para tomarse un cafecito o algo más espirituoso, pero... No, en el asado ese con tus amigos. En el asado con mis amigos. U2 era el avión ese U2. que más de uno me está diciendo, Sí, ¿no? Bien. Al final eran muchachos que hacían rock. Sí, era bueno. Bueno, gracias, Oscar, te agradezco Por mucho. favor. Te abrazo mucho porque además, como corresponde, y de esto se trata, en definitiva, este tipo de charlas se trata de eso. Como decía el maestro Adelbert Freire, el maestro del teatro brasilero, con mucho apego en el Uruguay, con mucha llegada a Uruguay, con mucha incidencia en Uruguay, le decía a sus actores: no me traigan respuestas, no me traigan soluciones, tráiganme problemas, ¿no? Y de eso se trata, porque así se avanza. Gracias, loco, de verdad, ¿eh? Por Bueno, y te favor. espero por el velódromo últimos días, ¿eh? Dale.